nos toca hablar de un tema muy importante que se llama corticoides. Muy bien, corticoides. En primer lugar, mm, siempre tenemos cierto tipo de aversión cuando se trata de corticoides, porque tenemos ciertas ideas, por ejemplo, que los corticoides hacen que el paciente vaya a aumentar de peso, que los corticoides van a producir una gran cantidad de problemas, ¿ya? Y en realidad se producen, sí, ciertamente el paciente va a subir de peso, el paciente va a tener una serie de efectos adversos, pero esto va a depender mucho del tiempo de uso. Entre la dosis y el tiempo, lo más importante para el corticoide es que sepas manejar tiempo. ¿Está claro? Mientras mayor sea el tiempo que le das el fármaco, más rápido vas a tener efectos adversos. Ahora, farmacodinamia. O sea, farmacodinamia. ¿Ya? Farmacodinamia. Dentro de su mecanismo de acción, los corticoides van a actuar a varios niveles. ¿Está bien? Y es muy importante para que tú puedas ver cómo vas a actuar con estos fármacos. ¿Ya? Farmacodinamia. Número uno. Primero vamos a hablar de su acción como antiinflamatorio, analgésico y obviamente antipirético. Quiero recalcar que el fármaco no tiene acción como antiagregante plaquetario. No tiene acción como antiagregante plaquetario. ¿Está bien? Muy bien. A ver, voy a hacer un rato ¿cómo se podría decir esto? Voy a hacer un momento mi esquema o mi garabato para que me entiendas cómo funciona. ¿Está bien? En rojo voy a ponerte todo lo que corta el corticoide. En rojo. Acuérdate bien. En rojo va a estar todo lo que el corticoide va a cortar. Aquí tenemos una célula, este es el núcleo de célula, retículo endoplásmico, aquí tenemos los ribosomas, una mitocondria, otra, ¿ya? Entonces una célula va a sufrir un daño celular, ¿ya? Daño celular. Esta célula que ha sufrido un daño celular, lo que va a hacer es activar a los mediadores químicos de la inflamación, ¿no? De la inflamación. Y de ellos, uno de los más importantes es la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa 2 lo que hace es sacar fosfolípidos de la membrana. ¿Está bien? Fosfolípidos de la membrana. Al sacar los fosfolípidos de la membrana, lo que vamos a hacer es producir ácido araquidónico. El ácido araquidónico es muy importante porque va a activar las dos vías de la inflamación. Número uno, la vía principal, que es dependiente de la COX. ¿Está bien? No olvidemos que de las COX tenemos dos tipos de COX. Tenemos la COX-1, que es fisiológica, constitutiva, ¿ya? Y COX-1. Y tenemos también a la COX-2, que es la patológica o inducible. Además de eso, vamos a tener, ¿ya? Que se va a toda la vía de la lipooxigenasa, ¿ya? Que es la vía alterna de la inflamación. Sea la vía alterna o sea la vía principal, ambos actúan, ¿ya? Produciendo mayor cantidad de prostaglandinas, mayor cantidad de leucotrienos, mayor cantidad de tromboxano. ¿Está claro? Por si acaso, la COX-1 es la principal para la producción de tromboxano. Con eso, ¿qué te estamos queriendo decir? Te estamos queriendo decir, si ya tienes clara la figura, te estamos queriendo decir, número uno, que los corticoides
Los corticoides lo que van a hacer es actuar bloqueando la fosfolipasa A2. No hay más fosfolipasa A2. Chao, fosfolipasa 2. Adiós, fosfolipasa 2. Arrivederci, fosfolipasa 2. Si no hay fosfolipasa 2, no hay ácido araquidónico. Si no hay ácido araquidónico, no hay COX. Ahora, ¿cuál de las COX se inactiva? ¿La COX-1 o la COX-2? La Las dos, COX-2, doctor. porque la COX-2 es dependiente del ácido araquidónico. La COX-1 no es dependiente del ácido araquidónico. COX-1 la producimos todo el tiempo para producir prostaglandinas para las funciones necesarias. Entonces, tú estás inactivando el ácido araquidónico, entonces estás inactivando a la COX-2. Y al mismo tiempo estás inactivando la fosfolipasa. Disminuye la prostaglandina, los leucotrienos y el tromboxano. Sí, pero el tromboxano que se produce a partir de la COX-2. ¿Cuál es el tromboxano que sigue produciéndose? El que es producido por la COX-1. Entonces, detalle importante, doctores. Los corticoides, por este motivo, son mejores antiinflamatorios porque te inhiben el ácido araquidónico. Entonces, inhiben la formación de la COX-2 fundamentalmente, porque la COX-1 es dependiente del ácido, perdón, es dependiente de la función celular para la producción de prostaglandinas. La COX-2 es patológica, producida a partir del ácido araquidónico. Y además de eso, inhibes a la vía alterna, que es la vía de la lipoxigenasa. Entonces no hay prostaglandina, no hay leucotrienos, no hay tromboxano. Pero no actúa como antiagregante plaquetario. ¿Por qué? Porque el tromboxano dependiente de COX-1 sigue funcionando. Antes tú tenías los AINES que te bloqueaban la COX, pero los AINES que bloquean la COX-2 y bloquean la COX-1. Entonces ahí se inhibían los dos tromboxanos y tenía función como antiagregante plaquetario. Segundo aspecto importante, ¿ya? Primero, hemos hablado de que los corticoides tienen acción como analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y no tienen acción como antiagregante plaquetario. No alteran la agregación plaquetaria. Segundo aspecto importante, farmacodinamia. Estamos hablando de farmacodinamia de los corticoides, por si acaso. Segundo aspecto importante, los corticoides van a tener algo que se llama efecto inmuno, ay, inmunomodulador, o también se le llama efecto inmunosupresor, inmunomodulador o efecto inmunosupresor. Y esto lo hace por una sencilla razón. Lo que hace es que va a producir alteración en el reconocimiento celular. Alteración en el reconocimiento celular. Ya sé, ya sé. En cuanto dije alteraciones de conocimiento celular, tú ya sé que tú pensaste en esto, ¿no? Y sí, tienes toda la razón. Significa que si hay alteraciones de conocimiento celular, se altera una proteína de superficie, ¿ya? Conocida como la HLA-DR. Esta es la proteína de superficie. Cada uno de nosotros tiene una proteína de superficie diferente, es como tu apellido. Cada uno tiene su propio apellido, no vamos a tener dos personas que van a tener exactamente el mismo apellido. Por ejemplo, yo soy Sánchez Saboria, mis hijos son Sánchez Chávez y sus hijos van a ser tal vez Sánchez otra cosa, ¿no ve? Esa proteína de superficie está en la célula. Aquí tienes la célula y aquí en la superficie tenemos una proteína. Vamos a poner esta proteína así, ¿ya? ¿De cómo sabe que esta célula, cómo sabe esta célula que esta otra célula es su amigo? Porque va a buscar que en algún lado de la membrana tenga esta proteína de superficie. Si tiene la misma tipo de proteína de superficie, ambos son amigos. ¿Ha quedado entendido? Ahora, ¿qué pasa si tú tienes una célula, ya? Así, aunque sea de buena onda la célula, ¿ya? Pero cuya proteína de superficie
es diferente. Puede que sea buena onda la célula, pero esta célula es extraña. No tiene la misma proteína de superficie. Entonces, ¿qué crees que hace el resto de las células cuando ven que alguien no pertenece acá? Lo van a destruir. Por más buena onda que sea la célula, la van a destruir. ¿Por qué? Porque no tiene la misma proteína de superficie. ¿Ya? Lo que acabo de decirte, lo que acabo de describirte, es que esta proteína de superficie, HLA-DR, ¿ya? Está aquí en la superficie, sirve para el reconocimiento celular. Cuando no la puedes, o cuando las células reconocen a una célula que no tiene la misma proteína de superficie, la eliminan. Lo que acabo de explicarte es el hecho de cómo funcionan los injertos, cómo funcionan los trasplantes de órganos. ¿Ha quedado entendido? Así funciona el trasplante de órgano. Ahora, ¿cuál es el detalle? Si tú utilizas un corticoide, ¿ya? ¿El corticoide qué hace? No permite que las células reconozcan su proteína de superficie. Bloquea la proteína de superficie. Entonces, si nadie puede reconocerse, todos van a estar en la misma fiesta. Si el corticoide no puede reconocer las proteínas de superficie, el injerto o el trasplante de órgano va a vivir más tiempo hasta que el organismo lo acepte. Esto es muy importante porque bloquear el HLA-DR te ayuda para las enfermedades autoinmunitarias, te ayuda para los trasplantes de órganos, para los injertos, te ayuda para colocar prótesis. Y bueno, también es el problema, porque si tú bloqueas el HLA-DR, no puedes reconocer cuáles son bacterias, ¿ya? Cuáles son microorganismos extraños. Las células van a empezar a bajar sus funciones. Claro, si todo está bien, si no necesito, no hay reconocimiento celular, ¿qué hace? El corticoide lo que hace es disminuye la migración de los leucocitos, disminuye la activación de los leucocitos, ¿ya? Disminuye migración, disminuye la activación de los leucocitos. Entonces, disminuye la, ¿cómo se puede decir esto? La defensa celular y obviamente al disminuir la llamada defensa celular, también disminuye la defensa humoral. No olvidemos que la defensa humoral específica tiene que ver con la producción de anticuerpos. Anticuerpos. Entonces disminuye también la formación de anticuerpos. Me da miedo preguntarte, pero hay que preguntarte, ¿no? ¿Para qué sirve un anticuerpo? Fagocitosis, excelente. Te han debido enseñar esto, ¿no ve? Un anticuerpo más o menos tiene esta forma, esquemáticamente hablando. Más o menos tiene esta forma, ¿cierto? Tiene un conjunto de proteínas, ¿ya? La parte en rojo es la que se adhiere a las células extrañas o bacterias, esto, y esta parte se adapta, va a adquirir diferentes formas dependiendo de la bacteria. Esto le llamamos región variable. Y luego tenemos en azul, eso es la otra parte del anticuerpo, y esto es precisamente para el reconocimiento celular, y esto se llama región constante. Región variable, región constante. Entonces, tú tienes acá, vamos a poner, aquí nosotros tenemos a una bacteria, esta es la bacteria, ¿ya? Sí, está la bacteria, es la bacteria. Entonces, a esta bacteria, nuestro sistema inmunitario va a producir los anticuerpos. Entonces, ¿qué hace? El anticuerpo se adhiere a la superficie de la bacteria por la región variable. La región variable reconoce a la bacteria y se adhiere. ¿Está claro? ¿Quién queda en la superficie?
la región constante. Esta región constante que está en la superficie hace que nuestro glóbulo blanco reconozca esta región constante e inicie el proceso de fagocitosis. ¿Ha quedado entendido? Bien. Vamos a ponerlo de otra forma. ¿Algunas veces has comido churrasco sin sal? Muy feo, sin gusto. Cuando el churrasco viene con sal, yo soy así. Cuando el churrasco viene con sal, o sea, cuando la carne viene con sal, ¿cuál ensalada? ¿Cuál arroz con queso? ¿Cuál nada? Ni agua, pura carne. Para mí arroz, ensalada o cualquier otra cosa es para quitarle espacio a la carne, ¿no? Entonces yo primero carne y todo eso, ¿ya? Ahora, cuando el churrasco viene sin sal, tú acabas tu porción, ¿ya? Y te mira y te dice, puedes servirte más si deseas, ¿no? Pero como no tiene sal, tú dices, estoy lleno, estaba muy rico, gracias por educación, ¿cierto? Sí. Adivina tú cuál es el que le da sabor a la bacteria. Los anticuerpos. Los anticuerpos son la sal para nuestro sistema inmunitario. Los anticuerpos le dan saborcito a la bacteria. Sin anticuerpo, la bacteria no tiene sabor y la célula blanca muchas veces no sabe si comer o no comer. Este proceso de opsonización, este proceso de marcado, hace que la bacteria sea mucho más sabrosa para nuestra célula blanca. ¿Ha quedado entendido? Y se va a comer una, dos, tres y todo lo que pueda antes de morir. ¿Ha quedado entendido, mis queridos macrófagos? Acabo de arruinarte los asados, entonces a partir de la siguiente, cuando vayas a una parrillada, vas a mirar y vas a decir, "Ujú, bacteria". Le van a colocar la sal y vas a decir, ajá, anticuerpos y opsonización. Nunca más vas a Casi volver es. a ver la vida igual. Seguimos hablando de farmacodinamia, ¿ya? Número 3. Número 3. Los corticoides van a tener efecto, van a producir una alteración en el circuito HHS, ¿ya? Alteración del circuito HHS. Ya, ya. También se le decimos HHA, ¿ya? Sí, por si no te has ubicado, circuito HHS es hipotálamo, hipófisis suprarrenal. O también le decimos hipotálamo, hipófisis adrenal. Son los dos nombres, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, hipotálamo, hipófisis adrenal. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo funciona este? Primer aspecto importante, todo va a comenzar con una parte muy importante que es el hipotálamo. Aquí tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es eso que está debajo del tálamo, ¿no ven? Sí. El hipotálamo va a producir una hormona, ¿ya? Esta hormona se conoce con el nombre de CRH o hormona corticotrófica reguladora o hormona reguladora de corticotrofinas, como quieras llamarla. Significa hormona reguladora de hormonas que salen de las cortezas, corticotrofinas, que se producen en las cortezas, CRH. Esta CRH va a actuar en una glándula, ¿ya? Una glándula muy importante que se conoce con el nombre de hipófisis. ¿Ha quedado entendido? Aquí te lo voy a anotar. Hipófisis. No olvidemos que la hipófisis tiene una parte que es la hipófisis posterior o neurohipófisis y una parte anterior que es la adenohipófisis. ¿Ya? En la parte posterior es fácil, solamente salen dos hormonas. Una de ellas se llama ADH, hormona antidiurética, y la otra se llama oxitocina. ¿Está bien? Bien. En la parte anterior tenemos varios tipos de hormonas. A ver, vamos a ir viendo desde lo más simple.
Número uno, ¿ya? Número uno, tenemos la llamada hormona de crecimiento, ¿ya? En esto quiero aclarar un detalle importante. La hormona de crecimiento es muy importante cuando estás creciendo, ¿no? Porque te ayuda a ganar centímetros, hace que se estiren los órganos, se estiren los músculos, se estiren los huesos, todo. Ahora, después cuando llegas a la vida o adulta, ¿la hormona de crecimiento tendrá función? Sí, tiene función. La hormona de crecimiento está involucrada o está relacionada con la reparación de tejidos. Ojo, cuando ya eres adulto, la hormona de crecimiento está relacionada directamente con la formación de tejidos, reparación de tejidos. Es decir, si algo le afecta a la hormona de crecimiento, no vas a tener cicatrización o la cicatrización se vuelve más lenta. El cabello no crece, las uñas no crecen, no hay recambio de la piel. Segundo tipo de hormona que tenemos, tenemos a la prolactina. Ya sabemos para qué sirve la prolactina, ¿no ve? Ayuda a la producción láctea. Luego tenemos otras dos hormonas también muy importantes, que son la FSH y la LH. Hormona luteinizante 3 y 4 y la folículo estimulante. Muchas personas tienen la idea errada que estos son hormonas femeninas y no, no es cierto, es hormonas para todos los seres humanos. La luteinizante y la folículo estimulante, sea hombre o sea mujer, ayuda a la producción de gametos. ¿Qué quiere decir? En el varón ayuda a la producción de espermatozoides. En la mujer ayuda a la maduración de los óvulos. Después de la FSH y LH, tenemos una hormona muy importante conocida como TSH. La TSH, doctor, eso es una hormona intermedia que va a actuar en una glándula conocida como la tiroides. En la tiroides, la TSH ayuda a la formación de la T3 y la formación de la T4, tiroxina. De aquí en adelante, donde tú veas T3, T4, estamos hablando de algo muy importante que es metabolismo. Metabolismo. De la hipófisis anterior también tenemos una hormona llamada ACTH, mejor conocida como hormona adrenocorticotrópica. Adrenocorticotrópica, ¿ya? Esta hormona adrenocorticotrópica va a actuar en una glándula que se encuentra encima del riñón, actúa en la corteza de la glándula suprarrenal. Y en la corteza de la glándula suprarrenal ayuda a la formación de tres tipos de hormonas. Number one, el cortisol. El cortisol es muy importante, doctores. Donde tú veas cortisol, estamos hablando de metabolismo. También conocido como la hormona del estrés, esta hormona, el cortisol, ayuda a mantener los estados de vigilia, te ayuda a mantenerte más alerta, etcétera. Por ejemplo, ahorita tú debes tener unos niveles de cortisol, ¿no? Yo sé lo que estás pensando, dices, no, tengo sueño, doctor, sí, pero tus niveles de cortisol deben estar sumamente elevados. Una persona sin preocupaciones y demás genera por lo menos unos 15 miligramos de cortisol. Tú debes estar por los 300, 400 miligramos, ¿no? Porque tú te preocupas por 2, por 3. También ayuda a la formación de aldosterona. Es un mineralocorticoide. Mineralocorticoide. La aldosterona no solamente es producida por la ACTH, o sea, la ACTH ayuda a formar aldosterona, sí es cierto, pero la aldosterona también es dependiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, tiene dos formas de ser producido. Número uno, la ACTH. Número dos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por último, la corteza produce esteroides, ¿ya? Sexuales.
Sí, sí, ya sé. No es el principal, porque el principal órgano que produce esteroides sexuales obviamente son las gónadas, los testículos en el varón, los ovarios en la mujer, los principales. Pero la corteza de la glándula suprarrenal sí produce también esteroides sexuales. ¿Ya? Muy bien. Yo sé lo que estás pensando y tú me estás diciendo, wow, pero eso yo ya lo sé. Es más, doctor, faltan muchos detalles en ese gráfico. Sí, sí, ya sé que faltan detalles. ¿Ya? He hecho solamente un resumen. ¿Ya? Bueno, así, resumido está. ¿Ya? 4 o 5 páginas del Guyton en media hoja. ¿Ya? Ahora, ¿por qué necesito que tú recuerdes esto? ¿Ya? Sistemas de alimentación. A ver, a ver. Vamos a ver el sistema HHS o HHA. Aquí tenemos el hipotálamo. El hipotálamo produce la CRH, ¿no? Entonces, hipotálamo, ya tenemos un H, ¿ya? Esto estimula a la hipófisis. Hipófisis, ¿sí? En la hipófisis ayuda a formar ACTH. Y la ACTH estimula a la suprarrenal. Ahí está, a la suprarrenal. Es decir, a la corteza de la glándula suprarrenal. Y la suprarrenal produce cortisol. Es el más importante porque está a cargo del metabolismo. ¿Ha quedado entendido? Sí, ¿no ve? Hasta ahí me están siguiendo todos. A ver, voy a hacer un pequeño corte aquí para que quede mejor así, ¿ya? Ahora, aquí va la cosa, doctores, ¿ya? Si tú has entendido eso, lo siguiente que tienes que entender es esto. Mientras más CDH tienes, ¿no? Mientras más CDH tienes, más ACTH vas a producir. ¿Ha quedado entendido? Mientras más ACTH tienes, más cortisol vas a producir. ¿Ha quedado entendido? En este sistema, se llama sistema de alimentación positivo, vas a tener que va de más a más, de más a más. Hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Mientras más CRH tienes, más ACTH vas a tener. Y mientras más ACTH tienes, más cortisol vas a tener. Tú no puedes, o sea, nuestro organismo no puede producir esto de forma indefinida. No, pues, si nosotros producimos esto de forma indefinida, te agotas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el detalle? Mientras más cortisol tienes, ¿ya? Esto, doctores, estimula, número uno, a la hipófisis. Y le dice a la hipófisis, tenemos mucho cortisol. Entonces, ¿qué va a hacer la hipófisis? Hace que produzca menos ACTH. Sistema de alimentación negativo o de retroalimentación negativo. Mientras más cortisol tienes, esto estimula al hipotálamo. Y le dice al hipotálamo, sabes que tenemos demasiado cortisol y el hipotálamo dice, ya, entonces disminuimos la producción de CRH. Sistema de retroalimentación negativo. De más a menos, de más a menos. ¿Está bien? Mientras más cortisol tengas, menos ACTH vas a producir. Mientras más cortisol tienes, menos CRH vas a producir. Ahora, mírame, mírame, así. Posición de filosofía. Si disminuyen las concentraciones de CRH, disminuyen las concentraciones de CRH, ¿qué hormonas van a disminuir? La respuesta es, si disminuye la concentración de CRH, disminuye la hormona de crecimiento, disminuye la prolactina, la FSH, la LH, disminuye la TSH y disminuye la ACTH. ¿Ha quedado entendido? Entonces, ¿por qué es importante que sepas esta alteración del circuito HHS?
Porque de aquí, doctores, es de donde salen los efectos adversos del uso de corticoides. La alteración del circuito HHS o HHA es lo que produce los efectos adversos. Nuestro organismo no puede diferenciar entre corticoide y cortisol. Ellos tienen una parte común para todo. Entonces, nuestro corticoide, ¿ya? Nuestro corticoide se va a comportar como si fuera cortisol. ¿Ha quedado entendido? Entonces, para nuestro cuerpo tenemos demasiado del corti. No sabe si es corticoide o cortisol, pero sabe que tiene mucho del corti. Entonces, adivina tú cuál es el sistema que se activa. El de retroalimentación negativa. Quiere decir que mientras más corticoide tengas, menos ACTH vas a producir. Mientras más corticoide tengas, menos CRH vas a producir. Y si tienes menos CRH, vas a inhibir la producción de hormona de crecimiento, prolactina, FSH, LH, TSH y la misma ACTH. ¿Ya? Alteraciones en la cicatrización de las heridas, en la separación de tejidos, alteraciones en la concepción, alteraciones en la producción de gametos, alteraciones en el metabolismo y junto con la TSH, alteraciones también en el uso de la insulina, ¿ya? Alteraciones en la ACTH, entonces deja de producir cortisol, disminuye la producción de aldosterona, ¿ya? Y además de eso, disminuyen los esteroides sexuales. Y con eso hemos terminado la farmacodinámica. Ahora, dentro de la farmacocinética, dentro de la parte de la absorción, ya porque tenemos tres partes, ¿no? Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Dentro de la parte de la absorción, doctores, estos fármacos van a tener buena absorción por vía oral, van a tener una buena absorción por vía endovenosa, incluso buena absorción por vía intramuscular. ¿Está bien? No olvidemos que dentro de su farmacocinética, para el tema de la vía de absorción, estas son sustancias liposolubles. Son sustancias liposolubles. Primer detalle importante. ¿Ya? Segundo detalle importante. En el tema de la distribución, debido a que son sustancias liposolubles, no pueden movilizarse libres dentro del cuerpo. ¿Está claro? Entonces, para su distribución, estas sustancias necesitan una proteína transportadora. Una proteína transportadora. ¿Ha quedado entendido? Esa proteína transportadora, doctores, puede ser albúmina. O puede ser una globulina. Ahora, dentro de las globulinas hay una que nosotros tenemos. A ver, nos pondremos a pensar en esto. El corticoide se parece al cortisol, ¿cierto? Cierto. Entonces el cortisol también es una sustancia liposoluble, ¿cierto? Cierto. Si el cortisol es una sustancia liposoluble, significa que necesita transporte, ¿cierto? Cierto. Claro, porque si es liposoluble, yo lo produzco, no lo voy a dejar que ande así nomás. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros nuestra propia globulina transportadora de cortisol. Esa se llama transcortina. Transcortina. Entonces, la transcortina, doctores, es una globulina que transporta cortisol. La misma globulina que transporta cortisol también se utiliza para transportar corticoide, transcortina. En la parte de su metabolismo, el metabolismo es fundamentalmente hepático. Ahora, un detalle importante. Al hacer metabolismo hepático, normalmente se puede convertir en una sustancia polar.
¿Ya? ¿Qué quiere decir? De ser liposoluble va a pasar a ser hidrosoluble. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante el que la sustancia se haga hidrosoluble? La eliminación. Si es hidrosoluble, la eliminación va a ser renal. La eliminación del fármaco es renal. Estos fármacos, bueno, todavía no voy a hablar de efectos adversos, pero esto te va a servir. Y hazme caso, ¿ya? Tenemos corticoides de acción corta. Quiere decir que su acción empieza en minutos y va a durar a lo mucho una hora. Ahí tenemos a la hidrocortisona. Tenemos corticoides de acción intermedia. Los corticoides de acción intermedia tenemos a la prednisona, a la prednisolona, y a la metilprednisolona. Y luego tenemos los corticoides de acción prolongada. Estos corticoides de acción prolongada tiene hasta 7 días de acción la dexametasona. Y hasta 30 días, un mes de acción, la betametasona. ¿Ya?